especulación con valores por sí misma, en contraposición al elemento especulativo que en la actualidad es inherente a la mayor parte de acciones representativas. La especulación sin matices no es ni ilegal, ni inmoral, ni para la mayor parte de las personas un método de engordar la cartera. Al margen de eso, un cierto nivel de especulación es a la vez necesario e inevitable, porque en muchas situaciones que afectan a las acciones existen sustanciales posibilidades tanto de obtener beneficios como pérdidas, y los riesgos de dichas circunstancias deben ser asumidos por alguna persona. 5. Hay especulación inteligente, de la misma manera que hay inversión inteligente. No obstante, hay muchas formas de conseguir que la especulación no sea inteligente. De entre ellas las más destacadas son: 1. Especular en la errónea creencia de que lo que se está haciendo en realidad es invertir. 2. Especular de manera seria en vez de hacerlo como mero pasatiempo, si se carece de los adecuados conocimientos y capacidades para hacerlo. Y 3. Arriesgar en operaciones especulativas más dinero del que se puede permitir perder. De acuerdo con nuestra concepción conservadora, todos los no profesionales que operen a margen 6 deberían reconocer que están especulando ipso facto y es obligación de su corredor advertirles de que lo están haciendo. Además, cualquier persona que compre un valor de lo que han dado en denominarse acciones recalentadas o que haga cualquier tipo de operación que en esencia sea similar a esa, está especulando o haciendo una apuesta. La especulación siempre es fascinante y puede ser muy divertida siempre y cuando sus resultados sean favorables. Si quiere probar suerte, separe una porción, cuanto más pequeña mejor, de su patrimonio, colóquela en una cuenta separada y destínela a este fin. No añada nunca más dinero a esta cuenta simplemente porque el mercado ha evolucionado al alza y los beneficios son copiosos. En realidad, ese será, precisamente, el momento de empezar a pensar en la posibilidad de retirar dinero del fondo especulativo. No mezcle nunca sus operaciones especulativas y sus operaciones de inversión en la misma cuenta ni en ninguna parte de su proceso de reflexión. Resultados que puede esperar el inversor defensivo. Ya hemos afirmado que el inversor defensivo es aquel que está principalmente interesado en la seguridad y en no tener que molestarse mucho en la gestión de sus inversiones. En general, ¿qué vía de actuación debería seguir y qué rendimientos podría esperar en condiciones medias normales, si es que existen realmente tales condiciones? Para responder a estas preguntas deberemos tener en cuenta en primer lugar lo que escribimos sobre esta cuestión hace 7 años, después, los cambios sustanciales que se han producido desde entonces en los factores subyacentes que rigen el rendimiento que puede esperar el inversor y por último, lo que debería hacer y lo que debería esperar en las circunstancias vigentes a día de hoy, principios de 1972. 1. ¿Qué dijimos hace 6 años? Recomendamos que el inversor dividiese su cartera entre obligaciones de primera categoría y acciones ordinarias de primer orden, que la proporción destinada a obligaciones nunca fuese inferior al 25% ni superior al 75%, por lo que la cifra destinada a acciones tenía que ser necesariamente la complementaria, que su opción más sencilla consistiría en mantener una proporción 50-50 entre las dos alternativas, introduciendo ajustes para restaurar la igualdad cuando la evolución del mercado la hubiese desequilibrado en un 5% aproximadamente. Como política alternativa podría optar por reducir el componente de acciones al 25%, si tenía la impresión de que el mercado había alcanzado un nivel peligrosamente elevado, y, por el contrario, que podía incrementarla hacia el máximo del 75%, si tenía la impresión de que el declive en la cotización de las acciones estaba haciendo que éstas fuesen cada vez más atractivas. En 1965 el inversor podía obtener aproximadamente el 4,5% de rendimiento con las obligaciones de primera categoría sujetas a tributación y el 3,25% con unas buenas obligaciones exentas de tributación. La rentabilidad por dividendo de las principales acciones con el índice DJIA en un nivel del 892 ascendía únicamente al 3,2%. Este hecho, en combinación con algunos otros, recomendaba una postura cauta. Dejábamos entender que, en niveles normales de mercado, el inversor debería ser capaz de obtener una rentabilidad por dividendo inicial de entre el 3,5% y el 4,5% por sus adquisiciones de acciones, a la que debería añadir un incremento firme de valor subyacente, y en el precio de mercado normal, de una cesta de acciones representativas aproximadamente del mismo importe, lo que arrojaría un rendimiento combinado por dividendos y revalorización de aproximadamente el 7,5% al año. La división en partes iguales entre obligaciones y acciones arrojaría una rentabilidad de aproximadamente el 6% antes de impuestos. Añadimos que el componente de acciones debería incorporar un sustancial nivel de protección frente a la pérdida de capacidad de compra provocada por la inflación a gran escala. Se debe destacar que los cálculos anteriores señalaban unas expectativas de un tipo de revalorización del mercado de valores muy inferior al que se había obtenido entre 1949 y 1964. Esa tasa de crecimiento había alcanzado un promedio bastante superior al 10% en lo tocante al conjunto de acciones cotizadas y, por lo general, se consideraba que era una especie de garantía de resultados igualmente satisfactorios respecto de lo que cabía esperar en el futuro. Pocas personas estaban dispuestas a considerar seriamente la posibilidad de que ese elevado tipo de revalorización en el pasado signifique realmente que la cotización de las acciones estaba en un nivel demasiado elevado en la actualidad y, por lo tanto, que los maravillosos resultados obtenidos desde 1949 no fuesen un augurio de muy buenos resultados, sino por el contrario de malos resultados para el futuro. 7. 2. ¿Qué ha ocurrido desde 1964? El principal cambio desde 1964 ha sido el incremento de los tipos de interés ofrecidos por las obligaciones de primera categoría, que han alcanzado unos niveles máximos en términos históricos, aunque desde entonces se ha producido una considerable recuperación desde los precios inferiores de 1970. El rendimiento que se puede obtener con las buenas emisiones empresariales ronda en la actualidad el 7,5% y aún más en comparación con el 4,5% de 1964.
Mientras tanto, la rentabilidad por dividendo de las acciones de tipo DJIA experimentaron un razonable incremento también durante el declive del mercado de 1969-70, pero en el momento en el que escribimos, con el Dow a 900 es inferior al 3,5% en comparación con el 3,2% de finales de 1964. El cambio en los tipos de interés vigentes provocó un declive máximo de aproximadamente el 38% en el precio de mercado de las obligaciones a medio plazo, digamos 20 años durante este periodo. Estos acontecimientos tienen un aspecto paradójico. En 1964 realizamos una prolongada exposición sobre la posibilidad de que el precio de las acciones pudiese ser demasiado elevado y estar sujeto a un severo declive en un... Hola, buen día. Primero que nada, gracias por estar viendo este video, por tu tiempo, este video presentación. Mi nombre es Isaac Vadillo, asesor financiero con 10 años de carrera bancaria. Actualmente me especializo en el área de divisas, tipo de cambio, ofreciendo lo que son estrategias, herramientas y servicios para optimizar esos ejercicios, esas operaciones. ¿Cómo? Con posturas, órdenes en mercado, un sistema que se queda trabajando 5 días de la semana, los 24 horas que el mercado está activo. Análisis técnico, básicamente la verificación de gráfico para sacar tendencias, soportes y resistencias, ver probabilidades y pronósticos. Y administración de riesgos para administrar lo que es a un lapso de tiempo, proteger la tesorería de la empresa por la volatilidad de precios. Mi nombre es Isaac Vadillo, gracias por mirar este video. Saludos.